Buenas tardes. Mi nombre es Yuri Ladino, soy estudiante de Administración de Empresas, cuarto semestre en la Universidad Minuto de Dios. El día de hoy lo que queremos es reforzarles o aportarles un poco de conocimiento acerca de lo del tema del contrato laboral. Entonces, pues primero, ¿qué es un contrato laboral? Un contrato laboral es un acuerdo entre dos o más partes donde se obligan a cumplir ciertas condiciones, ¿sí? En el contrato laboral, por lo general, se incluyen dos personas o dos objetos, que es el empleador y el empleado. Cada uno de ellos tiene unas obligaciones. En el caso de las obligaciones del empleador, está pagarle el trabajo, el salario acordado, las prestaciones, primas de servicios, cesantías, intereses de cesantías y vacaciones. Segundo, afiliar a sus empleados a la seguridad social, ARL, EPS, pensión y caja de compensación. Tercero, dirigir el trabajo y dar las instrucciones y directrices correspondientes. Cuarto, cubrimiento de los accidentes laborales. Quinto, como empleador se sanciona al trabajador por faltas cometidas. Sexto, conceder al trabajador las licencias como de maternidad, incapacidades y demás. Poner en disposición de los trabajadores los instrumentos adecuados para la realización de las labores y guardar absoluto respeto a la dignidad de los trabajadores por sus creencias y religiones. Dentro de las obligaciones del trabajador está cumplir las órdenes e instrucciones del empleador, realizar personalmente la labor en los términos estipulados, guardar rigurosamente la moral de las relaciones con sus superiores y compañeros de trabajo, cumplir adecuadamente el horario laboral, dar cumplimiento a las obligaciones legales o reglamentarias y suministrar información clara y veraz sobre su estado de salud. Entonces, en un contrato laboral hay tres elementos fundamentales. Dentro de los tres elementos fundamentales está la actividad personal, la subordinación y la remuneración. Entonces, son los tres elementos esenciales para que exista un contrato laboral. La actividad personal quiere decir que la actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo. Entonces, no me pueden contratar a mí para realizar una gestión y yo dársela a un tercero, porque el contrato está directamente conmigo. Entonces, una de mis obligaciones es cumplir personalmente con lo que me estipularon. La subordinación es la continua subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador sin vulnerar los derechos humanos. Entonces, la subordinación es que siempre debe haber un jefe directo que da las directrices y evalúa el desarrollo del trabajo realizado. Y la remuneración, pues que siempre que se ejerce una labor, es a cambio de recibir un salario o una remuneración económica. Entonces vamos a reforzar este tema con un pequeño video. El contrato de trabajo y sus elementos esenciales. El contrato de trabajo es un acuerdo entre un trabajador y un empresario, por el que el trabajador se obliga a prestar ciertos servicios por cuenta ajena y bajo la dirección del empresario, a cambio de un salario. Para que el contrato sea válido debe reunir tres elementos esenciales. 1. Consentimiento. Consiste en declarar nuestra voluntad de hacer un contrato. El consentimiento debe ser libre. Será nulo si hay violencia, intimidación, engaño, o lo presta un menor o un incapacitado. El consentimiento puede ser verbal, o puede ser escrito. 2. Objeto. Es la actividad o prestación laboral que tiene que realizar el trabajador. El objeto debe ser posible, que se pueda llevar a cabo. Lícito, que no sea contrario a la ley. Determinado, que se concreten las funciones a realizar. 3. Causa. Es la razón o motivo por el que se hace el contrato. O sea, ceder el resultado del trabajo a cambio de un salario. La causa será nula si no existe, es decir, si está simulada. Recuerda los tres elementos esenciales: consentimiento, objeto y causa.
Entonces, pues ahí nos recordaba los 3 elementos, que son la actividad como consentimiento, la subordinación como el objeto y la remuneración como la causa. ¿Listo? Entonces, como lo explicaba el video, hay 2 formas de entablar un contrato. Que pues la forma de entablarlo es el modo en que las partes manifiestan la voluntad de celebrar dicho contrato. Puede ser verbal, donde lo expresan verbalmente, hay un acuerdo verbal, y escrito, donde ya pues se estipula un documento con las firmas legales para el contrato. Los contratos tienen una cierta clasificación dependiendo de su uso. Entonces hay un contrato unilateral que solo obliga a una de las partes, por ejemplo el contrato por préstamo en uso de comodato. El contrato bilateral, en este contrato las 2 partes se obligan, por ejemplo, un contrato de compra-venta, donde el vendedor se compromete a la entrega y el comprador a pagar el precio. Entonces las 2 partes tienen obligaciones. El gratuito, que es cuando se beneficia a una de las partes, por ejemplo, el contrato de donación. Oneroso, en este caso las 2 partes obtienen beneficios. Hay un contrato donde las 2 partes adquieren un beneficio. Principal, que es un contrato que no depende de otro, por ejemplo, un contrato de arrendamiento. Accesorio es un contrato que depende de otro para entablarse. Por ejemplo, el contrato de prenda, que se da para garantizar el pago de un préstamo. Es un contrato que depende de otro. El real, cuando se necesita para su validez la tradición de la cosa. El solemne, cuando se requiere que se cumplan ciertas formalidades establecidas en la ley. O sea, hay que tener ciertos parámetros en normas que ya están entabladas para poderse dar el contrato. El consensual, que es cuando se perfecciona solo por consentimiento de las partes. El conmutativo, cuando una de las partes se obliga a hacer algo equivalente a lo que la otra parte va a hacer. O sea, las 2 partes no tienen que hacer algo que tengan igual peso o igual valor. Y aleatorio, cuando se trata de algo incierto que depende de algo al azar. Entonces, para esta clasificación también tenemos un pequeño video para reforzar los conocimientos. Entonces, los tipos de contratos laborales. Created using Powtoon. Esos son como los contratos más usuales, el de aprendizaje, el de estudiantes, que es como los aprendices del SENA, donde hacen las prácticas de las universidades, el indefinido, el de obra-labor, el definido o término fijo, y el de prestación de servicios. Dentro de cuando ya se ejerce, digamos, un contrato laboral, en las empresas hay un periodo de prueba que, de acuerdo al Código Sustantivo del Trabajo, en el artículo 76, no puede superar los 2 meses. Entonces, dice que el periodo de prueba es la etapa inicial del contrato de trabajo, que tiene por objetivo, por parte del patrono, apreciar las aptitudes del trabajador, y por parte de o sea, el trabajador, las conveniencias de las condiciones del trabajo. Entonces ahí el patrono decide si el trabajador sí es apto para las labores que lo va a contratar, y el trabajador pues también puede decir como que las condiciones que le ofrecen en el trabajo sí son las que estaba esperando. Entonces lo que estipula el periodo de prueba es que debe ser estipulado en el contrato de forma escrita, de acuerdo al artículo 77 del Código Sustantivo del Trabajo. También dice que el contrato a término fijo menor a 1 año no puede exceder la 5ª parte del término inicialmente pactado. Cuando entre el mismo empleador y el empleado se celebran contratos sucesivos, no es válida la estipulación de periodos de pruebas. Entonces, por decir, un contrato a término fijo y renuevan ese contrato, no puede volver a haber un periodo de pruebas porque ya hubo al principio.
Cuando el periodo se estipula con el tiempo menor al límite, se puede extender sin exceder al mismo límite. Entonces, por decir, vamos a hacer un periodo de prueba de 15 días y el patrono decide, no, lo vamos a alargar a 30 días o lo vamos a alargar a 40 días. Lo importante es que no se exceda de los 2 meses. Lo puede extender, pero no se puede exceder los 2 meses. En los servicios domésticos, el periodo de prueba siempre será los primeros 15 días de servicio. Es decir, no tiene mayor límite. El efecto, entonces, el periodo de prueba puede darse por terminado unilateralmente en cualquier momento. Entonces, alguna de las partes puede decir no voy. Tanto el empleador, sino las condiciones del trabajo no cumplen sus expectativas, y de igual manera el patrón. Los trabajadores en periodo de prueba gozan de todas las prestaciones de acuerdo al artículo 80 del Código Sustantivo del Trabajo. Hay unas causales para suspensión del contrato del trabajo. Estas las estipula el Código Sustantivo del Trabajo en el artículo 51, donde dice que se puede suspender en determinadas situaciones como por fuerza mayor o caso fortuito que impida la ejecución. El empleado sufrió algún accidente, entonces, no sé, quedó en estado de coma, algo muy grave, entonces el empleado no puede asistir y se puede suspender el contrato de trabajo. En el caso de los hombres jóvenes, por ser llamado a prestar servicio militar, por la muerte o inhabilitación del empleado cuando este es persona natural, por detención preventiva del trabajador por arresto correccional que no exceda 8 días, por suspensiones temporales o cláusula temporal de la empresa, cuando la empresa hace suspensiones, por huelga declarada en la forma prevista en la ley y por licencias o permisos temporales concedidos al empleador o al trabajador o por suspensión disciplinaria también. Bueno, entonces dentro de los contratos laborales siempre van a existir unos derechos y unos deberes tanto para el trabajador como para el empleado. Entonces, dentro de los derechos del trabajador tenemos que tiene derecho a la ocupación efectiva durante la jornada laboral, que sea ocupado toda su jornada laboral efectivamente. Derecho a la promoción y formación en el trabajo. Derecho a no ser discriminado para acceder a un puesto de trabajo. Derecho a la integridad física y a la intimidad. Derecho a recibir puntualmente la remuneración pactada y los demás que se establezcan en el contrato de trabajo. Dentro de los deberes generales del trabajador está cumplir con las obligaciones concretas del puesto de trabajo conforme a los principios de la buena fe y diligencia, cumplir las medidas de seguridad e higiene que se adopten en la empresa o en la organización donde se contrate, cumplir las órdenes e instrucciones del empresario en el ejercicio de su función directiva, no realizar la misma actividad que la empresa en competencia con ella, contribuir a mejorar la productividad y los demás que se establezcan en el contrato de trabajo. Y por parte del empleador, los derechos generales está orientar por parte de la administradora de riesgos profesionales sobre la prevención y evaluación de los riesgos, a recibir recomendaciones que controlen o eliminen el factor de riesgo. Entonces, tiene derecho a recibir como esa orientación. Derecho a recibir por parte de la administradora de riesgos profesionales, ARL, asesoría para los programas de medicina laboral, seguridad e higiene industrial y salud ocupacional sin discriminación, preferencia o número de trabajadores o cotizaciones de la empresa. Y dentro de los deberes del empleador está el pago total de la cotización de los trabajadores a su servicio, trasladar el monto de las cotizaciones de administradoras de riesgos laborales correspondientes dentro de los plazos indicados, procurar el cuidado integral de los trabajadores, informar a la ARL las novedades del personal, informar a los trabajadores y a las EPS dónde están afiliados sus trabajadores y ARLs escogidas. Listo, eso es como lo general que le queramos mostrar y reforzar acerca de los contratos laborales. Muchas gracias. Muchas gracias.